Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Aunque Duela, profesionalmente hablando, con quien les habla la doctora Wanda Pérez. Y el día de hoy estoy muy contenta con mi invitada, porque esto no será una especie de entrevista, sino que más bien es un conversatorio entre la más experta y bueno, la más o menos experta. Y es que tenemos en común que la doctora Katiuska Santana, quien es mi invitada el día de hoy, es médico otorrinolaringólogo y cirujana de cabeza y cuello. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias, Wanda, por invitarme. Para mí es más que un placer estar aquí contigo porque, claro, aparte de que compartimos la misma profesión, también nos une la amistad. Y esto, como ella dice, será un conversatorio de un tema súper apasionante. Claro que sí, con frecuencia nos pasa, a la doctora yo sé que también le pasa, que cuando nuestros pacientes vienen a la consulta porque han tenido cualquier tipo de infección respiratoria, ya vienen medicados con antibióticos. Oh, sí. Esos son los cuentos más jocosos que nosotros tenemos. Entonces, justamente de eso queremos conversar el día de hoy, llevarles a ustedes esta información tan interesante para que sepan que no todos los procesos respiratorios, gripe, catarro común, adenoiditis, amigdalitis, no todos necesitan antibióticos. Conversemos con la doctora. ¿Cuál es tu experiencia en relación con el uso frecuente de antibióticos en tus pacientes? Frecuente, inadecuado, mal colocado, irregular. Bueno, para hacértelo el cuento cortito, la mayoría de los pacientes se refieren, tengo un dolor en el oído o me duele la garganta. ¿Y qué se tomó? Pues yo me bebí una amoxicilina. ¿Y en qué dosis se la tomó? Me bebí una antes de ayer y ayer volví y me bebí otra. Ya hoy no me la tomé porque siento que no me está haciendo nada. Lo primero es que muchísimas veces escogen un antibiótico que no es adecuado para el área a tratar. Lo segundo es las dosis. Y lo tercero es más peligroso aún, y perdón, es que tú dices una palabra clave porque tú dices escogen. Escogen. Y a mí me duele decir que no lo escoge muchas veces el paciente. Es que a veces va a la farmacia y dice, me duele el oído, y le mandan antibióticos. Y perdón que te interrumpí, continúa. Sí, no. Y es súper interesante porque tú le preguntas al paciente, ¿por qué se tomó eso? No, porque lo que pasa es que yo siento que cuando yo me lo tomo, yo me siento mejor. Y yo le digo, pero no tenía dolor. Entonces, yo soy profesora y en la mayoría de los casos termino dando una pequeña charla y le digo, si tiene dolor, simplemente tómese un analgésico. ¿Pero cómo qué, doctora? Lo que usted usa cuando le duele la cabeza. Si no es alérgico, tómese un ibuprofén, tómese un acetaminofén, un diclofenac si no le da dolor de estómago. Sí, yo suelo decirle, use lo que usted usa cuando le da dolor de cabeza y ahí me cuido con el hecho de preguntarle por alergias y demás. Incluso soy un poquito más precavida, ni siquiera le doy dosis. Si ellos me preguntan, yo le digo, ¿qué usted suele usar y de cuánto usted se lo toma? Pues tómese ese, en lo que usted viene y lo evaluamos. Porque en la gran mayoría de los casos, diríamos un 70-80% de los casos, todas las infecciones de vías respiratorias altas, de oído, de la nariz, de la garganta, todas son virales, para lo cual nosotros solamente necesitamos manejar los síntomas, no necesitamos dar antibióticos. O en la gran mayoría inician como un cuadro viral y pocas veces se asocian bacterias que puedan influenciar un cuadro bacteriano. Por lo general, a mí me llega el paciente con mucha frecuencia, si ha tenido dolor de garganta, haber usado acitromicina específicamente. Yo creo que la acitromicina se vende como el agua en el colmado. No, es que yo no puedo entender cómo una persona puede tomarse una acitromicina al día por 5 días y porque le dolía la garganta y bueno, que llegó y que no mejora. También no encuentro como lo racional de que una persona que no está facultado para indicar una medicación como es un técnico en farmacia, si llega a técnico, porque no todas las farmacias del país, y eso tenemos que tenerlo claro, ni tienen farmacéuticos ni tienen técnicos. Muchas veces tienen un empleado que no tiene la gran idea de la distribución de ciertos medicamentos, pero como he escuchado acitromicina, le da acitromicina. Pues déjame decirte que yo que tengo una farmacia
que usualmente visito, la mayoría de ellas son de profesiones muy, muy fuera de lo que es el área de la medicina. Muchas son mercadólogas, muchas hicieron promociones y ni siquiera tienen nada de conocimiento sobre lo que es medicina. Y he escuchado en alguna ocasión personas que llegan a la farmacia mientras yo estoy ahí pidiendo algo porque el hijo tiene diarrea y le han dado una pastillita de trimethoprim sulfa. Tú sabrás que yo como médico, aunque no ande vestida de médico, me identifico y le digo a la dependienta, oye, pero si lo que tiene diarrea, véndele un suero de hidratación oral, el más caro que tú tengas, pero eso le va a ayudar, y dile a esa persona que vaya y se haga un coprológico, o que vaya a un gastroenterólogo, que vaya a un médico general, internista, y trato de orientarlo, pero es difícil. En nuestro país estamos un poquito carentes de lo que es la educación a nivel de la población sobre las cosas y cómo deben ser, y sobre las influencias que tienen un uso inadecuado de un medicamento. Y en el caso de los antibióticos, nosotros aumentamos la probabilidad de tener una resistencia al antibiótico en caso de que realmente lo necesitemos. Entonces, que actualmente tenemos una resistencia muy importante al uso de por ejemplo, de las acitromicinas, y hay mucha gente que no sabe, incluso facultativos, de los efectos adversos que pudieran tener incluso a nivel cardíaco el exagerado uso de la acitromicina, el mal uso y abuso de la misma. Quiero llamar la atención con esto en relación a esa distribución, a ese uso incorrecto. Señores, no todas las infecciones, las inflamaciones necesitan del uso de, digamos, según qué antibiótico. No se imagina la gente lo mucho que hay que estudiar para poder saber cuál es el antibiótico ideal para según qué cosa. Entonces no sé con qué, me cuesta tanto ver cómo la gente con tanta frecuencia y con tanta facilidad indica, y no solo el que indica, sino consume una serie de antibióticos. Entonces, en ese sentido, yo quería comentarte que me llama tanto la atención que la gente juzgue, señale un médico por alguna indicación, pero nunca he visto a nadie reclamando en farmacia. Cuéntame. Yo nunca he visto a nadie que vaya a la farmacia y le diga, es que usted me indicó algo que me cayó mal. O donde el vecino, porque muchas veces el vecino que le recomienda y le dice, mira, yo tenía algo, lo mismo que tú, y me tomé esto, tómatelo a ver cómo te va. Y ahí viene la serie de consecuencias que luego nos toca a nosotros como facultativos. Muy bien. Lidiar con ellas. Ya después de haber generado este regaño a la población dominicana con la doctora Katiuska Santana, médico otorrinolaringólogo y cirujana de cabeza y cuello, hoy estamos hablando de la distribución y el consumo de manera irracional de los antibióticos en infecciones respiratorias que por lo general no lo necesitan. Después del regaño inicial, que si te lo perdiste, tienes que volver a ver el programa, quiero preguntarle a la doctora, ¿cuál sería su recomendación cuando hay inicio de síntomas clínicos de infección respiratoria? Bueno, en cualquier infección en el área de otorrino, lo principal es ver qué es lo que realmente tienes. En general, la mayoría de las infecciones e inflamaciones van a iniciar con dolor. Y en ese caso, un analgésico que estés acostumbrado a usar va a ser suficiente. El uso de antibióticos está solamente contemplado en aquellos casos que ya nosotros identificamos que hay alguna bacteria por la cual nosotros tengamos justificado usar ese antibiótico. En la mayoría de los pacientes, por ejemplo, con infecciones amigdalinas, es muy común que el paciente vaya contigo y ya se haya inyectado. Ellos te dicen, ya yo me inyecté y no se me quita. Exacto. Claro, no se te va a quitar porque lo que necesitabas no era un antibiótico. Necesariamente tú tienes que hacer una evaluación, ver qué realmente está causando el problema en el paciente y entonces ahí decidir cuál es el tratamiento adecuado para el paciente. Pero como lo que inicialmente fastidia al paciente es el dolor, pues un analgésico, buena hidratación y venir a un chequeo. Si te encuentras en una zona lejana y de repente no tienes el acceso ideal para verte con el médico especialista, tienes dos opciones. Y esto ya es como de parte mía.
puedes verte con un médico general que te dé una pequeña luz en relación con lo que estás presentando. Es un poco difícil porque es un tema común que nuestros médicos generales, y no estoy haciendo alusión a nadie en particular ni a nada que pueda dañar el ejercicio médico de mis colegas, pero es muy frecuente también el uso de antibióticos, sobre todo de acitromicina, por parte de medicina general, que es algo que también a nosotros nos cuesta mucho, cada vez nos genera mayor preocupación explicar que no debe haber este uso irracional, pero, si no tienes incluso el acceso para evaluarte con un médico, la hidratación es fundamental. Inicias con un cuadro respiratorio y mantenerte hidratado es muy necesario. Tendrás con el cuadro una mayor producción de moco, puede aparecer síntomas generales que pueden mejorarse mucho si consumes este líquido que de alguna manera se está perdiendo en las famosas pérdidas insensibles, con el moco, el sudor y demás. Y tomar, como dice la doctora, un analgésico en lo que visitas un médico experto. Hablando de manera puntual, doctora, y empezando de lo más superior hasta lo más inferior, hablemos de oído. En el oído, las infecciones de oído en la parte externa, ¿cómo prevenimos para no llegar al uso del antibiótico, así sea en gotas? ¿Cómo prevenimos infectarnos los oídos? Lo primero y principal, no tocarlo. El oído que no se toca, el oído que no se molesta, es generalmente un oído que no se va a enfermar. A menos que, como yo les digo a mis pacientes, lo traigamos de fábrica, que sea algo que venga con nosotros desde pequeño, que crezca ahí y que luego nos comience a dar problemas. Pero la mayoría de las infecciones de oído externo, que son aquellas que duelen y que están asociadas a que fuimos a la playa, inician porque hubo un barrido. Generalmente la gente usa los hisopos para rascarse el oído, además de otras cositas que aquí en el país suelen usar, claro, como la llave, los palitos de los hot dogs, el palito porque le estaban haciendo unos rolitos y cogen el peine del palito, el pincho, el lapicero. La uña pequeña. Ustedes no se imaginan la cantidad de pacientes que yo tengo que cuando entro a revisarlo, encuentro la tinta. Te voy a hacer la anécdota más creativa que un paciente me comentó y de verdad me dijo, doctora, yo necesito que usted hasta me grabe para que esto quede, porque fue muy chistoso. Él me dice, doctora, lo que yo hice era para que no se infecte mi oído. Él identificó una pluma, lavó la pluma, la limpió con alcohol, porque él me decía que le generaba demasiado placer rascarse con esa pluma. Oh, sí, ya eso es otro tema. Hizo una infección secundaria a la manipulación con la pluma. Sí, porque es que la situación es que cuando manipulas el oído, tú haces un barrido, pero eso hace pequeñas lesiones en la piel a través de la cual entran las bacterias y producen la inflamación, el dolor, secreciones, sensación de oído tapado, que llevan a que el paciente llegue con nosotros. Para todos esos pacientes que hoy me escuchan, si tienes una inflamación en el oído, solamente tómate un analgésico, no inventes con preguntarle al vecino, al tío, al hermano. Tómate un analgésico, mejora tu dolor y ven a chequeo que nosotros podemos ayudar. Alguien se sintió mal porque yo hice una publicación explicando que el uso del orégano no era apropiado como tratamiento médico natural para las infecciones de oído, y me dijo que incluso que si yo no había tenido una abuela que me hubiese quitado una infección de oído con orégano. Señores, ¿es un mito? Es un mito. Es un mito porque realmente no tenemos ninguna evidencia más que el sedimento que deja el orégano dentro del oído, claro, que cuando nosotros lo vemos, que vemos este color verde olivo intenso, la primera pregunta al paciente es, ¿usted se echó orégano poleo? ¿Por qué? Porque también hay algunas infecciones micóticas en oído que dan secreciones y sedimentos oscuros que pudieran quizás tener cierta semejanza, y por eso yo le hago la pregunta, pero realmente no hay ninguna evidencia de que nada natural ayude a sanar el oído. Yo digo que lo que más sana el oído es no tocarlo, solo lavarlo, agua, jabón, un pañito, ese es mi cuento de todo el tiempo. ¿Cómo se mantiene el oído sano? Agua, jabón, un pañito y es todo. Límpese la oreja, deje el conducto adentro, déjelo tranquilo.
La oreja afuera, límpiala, pero deje el conducto adentro tranquilo, no se lo toque, no se lo manipule. Y por el amor a Dios, no le eche orégano a su hijo, no se lo eche usted, no se lo recomienda al vecino, que de verdad, puede más bien, en el caso de que haya una infección instaurada, provocar que ésta empeore y que no solo necesite tratamiento con gotas, que entonces necesite tratamiento incluso con pastillas. Y puede que cuando usted iba de repente a gastar un monto mínimo en resolver un problema pequeño, tenga que gastar mucho más dinero en resolver un problema que ahora es mucho mayor. Sí, 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 porque que recuerda que el orégano no es solamente orégano, ellos lo calientan, entonces aparte se provocan una quemadura y eso entonces trae mayor inflamación, mayor dolor y muchas veces eso es lo que empeora el cuadro. Totalmente, estamos con la doctora arrojando luz en muchas de esas cosas que de manera incorrecta hacemos, aunque creemos que son funcionales. En relación a la nariz, doctora. Ay, la nariz. Nuestros pacientes que usualmente presentan rinitis a repetición, pero que la confunden con rinosinusitis o con sinusitis, popularmente conocida, y al primer síntoma de estornudo están tomando antibióticos. Cuénteme. Bueno, ahí la cosa se pone diferente, porque el paciente llega a la consulta y te dice, yo tengo sinusitis. En general, en la nariz, siempre que haya una inflamación, va a haber un cuadro de rinitis. Algunos pacientes de base tienen inflamaciones que son por alergias que son hereditarias y cursan con muchos estornudos, con lagrimeo, prurito o picazón y salida de secreciones que son claritas. En general, esos pacientes tienen rinitis. En algún momento de su vida pudieran haber mayor inflamación y eso precipitará que hayan secreciones que se contengan dentro de los senos paranasales, que son esos espacios huecos que están alrededor de la cara, que nos ayudan a ¿qué? A vibrar la voz, a la resonancia de la voz, a que podamos hablar mejor, a darle forma a nuestra cara y a veces queda esa secreción ahí contenida y puede salir hacia afuera ya de un color que no es claro, puede ser turbio, amarillo, verde o el color que fuera dependiendo de lo que ahí habite. Es al otorrinolaringólogo que le corresponde poner el término de sinusitis, porque sí, la nariz puede inflamarse y puede incluso haber secreciones turbias o amarillo claros en los primeros días de inicio de la inflamación, pero esas inflamaciones pueden ceder con solamente hacer lavados nasales y usar algún spray con esteroide tópico y punto, sin necesidad de usar absolutamente más nada, ni analgésicos, ni descongestionantes, ni antibióticos. Entonces, mi recomendación siempre a todos los pacientes, y los que me conocen lo saben, yo soy una embajadora y una fanática de los lavados nasales. Yo igual. En eso de verdad coincidimos mucho porque yo igual, y le digo siempre a los pacientes, y ahora se lo digo a la población general, es el tratamiento más económico y funcional para arrastrar las secreciones en la nariz, para descongestionar de alguna manera esa nariz cuando tiene cierto proceso. Claro, hay que ser muy específico con eso, pero es como nos explica y como conversamos con la doctora Santana, es diferente los síntomas de rinitis y los síntomas de sinusitis. Incluso tenemos la experiencia de que nuestros pacientes, cuando ven que hay un moco espeso o con cambios de color, asumen que inmediatamente que se trata de una sinusitis, pudiendo ser una deshidratación del moco, pudiendo ser por otra característica y no necesariamente, como bien nos dice la doctora, teniendo necesidad del uso de antibióticos. La mayoría de mis pacientes están súper educados. Ellos me llaman y me dicen, doctora, mire, hace 3 días yo inicié con una molestia en la nariz, comencé a hacerme mis lavados nasales, comencé a usar el spray X, dependiendo de cuál spray ya yo le haya medicado antes, y yo siento que la congestión no se me quita. Mi recomendación, ven y te evalúo. En general yo tengo muy buena comunicación con mis pacientes y con personas que ni siquiera son pacientes míos que me buscan en las redes, me hablan, me preguntan amablemente y yo desde lo sociable que soy y mi amabilidad y mi deseo siempre de ayudar, siempre voy a estar dispuesta a prestar una ayuda siempre y cuando eso a mí no me comprometa, porque sin evaluar un paciente es muy difícil saber qué realmente tenemos. Claro. Pero para unos lavados nasales, en mi cuenta, mis pacientes me decían, doctora, pero usted sugiere los lavados y usted no los hace. Hay más de 20 videos míos
haciéndome los lavados nasales, familiares míos, niños, sugiriendo los lavados nasales y cómo se hacen. Niños que son pacientes, familia mía, que se han hecho los videitos y que se los compartimos para que vean que no es nada del otro mundo, es lo mejor. Y en muchas ocasiones yo misma, si hablando con alguien me dice, yo te siento como que te va a dar gripe, y yo le digo, yo no me siento nada, sí, pero te siento como un poco fañosa, que es simplemente la nariz quizá un poco congestionada. Yo llego a mi casa, me hago lavado nasal y me pongo spray y al día siguiente me dicen, oh, pero te sanaste. Y yo le digo, claro, porque hice lo que yo predico. Claro. Y para mí ese es el tratamiento inicial de cualquier proceso inflamatorio de nariz. Lavados nasales, ya saben, una alternativa fácil, rápida y económica para eliminar esas secreciones de la nariz, para mejorar la congestión nasal y evidentemente si no hay un alivio, buscar la ayuda del experto para poder diagnosticar, porque en la nariz, igual que en otras partes del cuerpo, hay situaciones que pueden no ser lo que usted sospecha que es y uno con un examen es que puede determinar realmente de qué se trata. Sin olvidar que la nariz se puede obstruir por múltiples causas que no solo son causas infecciosas, que pueden haber causas de cambios anatómicos porque se dobló el tabique o porque los cornetes nasales crecieron o porque incluso, y digo Dios libre, está creciendo una lesión tumoral. Hay muchas causas y por eso siempre es importante, si no mejora, acudir con un facultativo. Puede ser algo transitorio, pero puede ser algo que requiera mayor evaluación. Ya hemos conversado un poquito del tema de la garganta, pero quiero seguir conversando de ello. Diferencias entre una faringitis y una amigdalitis. ¿Por qué? Porque muchas veces a mí me ha pasado que el paciente dice, doctora, yo vine porque me quiero operar. ¿Por qué te quieres operar? Es que yo tengo dolor de garganta todo el año. Yo tengo que ponerme mensual una, no voy a decir la marca comercial porque usted no me lo está pagando, pero... pero dile una penicilina benzatina. Sí, ya vamos para allá. Una penicilina. Pero la más famosa, ¿tú sabes cuál es? No, sí. Entonces, dicen, doctora, mire, yo me pongo una, me la pongo cada 2 meses, me tomo una citromicina diario por 5 días, me sigue doliendo la garganta, tengo dolor y antibiótico, uso amoxicilina, me duele la garganta. Las dosis, ya lo hemos hablado, que muchas veces incluso las dosis no son las apropiadas, pero no solo eso, es que muchas veces no tienes amigdalitis. Muchas veces estás cursando con una faringitis que puede tener hasta como base un reflujo. Cuéntame de tu experiencia en ese sentido. Bueno, en ese sentido sí, ahí sí tenemos historias. Las 1000 historias. Las 1000 historias. Desde un afta, alguien que estuvo comiendo, se lastimó con una comida, quedó un afta, pero le duele la garganta. ¿Y qué hacen? Antibiótico. En la mayoría de los casos, o toman la citromicina o ya me inyecté y no se me quita. Pero sí, hay muchísimas cosas que pueden causar dolor de garganta. Desde que me comí una comida muy caliente, muy picante, algo muy condimentado y me produjo reflujo de ácido gástrico, ácido o alcalino. Bueno, y esos son otros temas. Una quemadura por algo muy caliente, estaba tomando alcohol y tuvo un poco de pirosis, regresó un poquito de contenido del estómago hacia el esófago y subió hacia la garganta y el paciente se quemó. Pacientes que tienen problemas en la nariz y tienen un poco de caída de esa secreción, cae por detrás de la nariz y da goteo y puede causar molestias en la garganta. Hay una infinidad de cosas. Hasta que se bebió un químico, hizo alguna gárgara, usó una gargarita para enjuagarse la garganta, pero la calentó y estaba muy caliente y no lo percibió. Y como es una infinidad de cosas, a todos le digo lo mismo, si te duele, un analgésico. No uses absolutamente más nada, ven a verte. Porque imagínate, en el caso de un afta, y tú te diste un antibiótico, bebiste cosas, no la necesitabas, pero ahí hay que ser un poquito más insistente en que el paciente no use algo, porque también hay infecciones micóticas, lo que llaman la enfermedad del beso, la moniliasis, que es muy frecuente en los niños pequeños. También va a dar dolor en la garganta y no se va a curar con un antibiótico.
un antibiótico usual, porque hay que usar antibióticos ya más específicos, que tampoco se toman, se colocan, se ponen tópicos. O sea, es un temita bastante interesante, pero ante todo, lo primero que va a haber es dolor, un analgésico. Hoy conversamos con la doctora Katiuska Santana, otorrinolaringólogo y cirujana de cabeza y cuello, y nos gustaría que ella nos dé los datos de cómo podemos localizarla. Oh, eso está facilito. Mira, yo trabajo en un consultorio que está en la Torre Profesional Pereica, en El Millón. Está justo frente a lo que era el Centro Médico Dominicano, ya desaparecido, lastimosamente. Y también trabajo en el Centro Médico Hospital en Santo Domingo. Excelente. Hoy hemos conversado acerca del uso irracional de los antibióticos y quiero que en sentido general nuestra población sepa que no debes usar antibióticos ante cualquier síntoma de dolor o síntoma respiratorio, catarro común o gripe. Hidrátate, vigílate, toma analgésico para el dolor y consulta a tu médico.